porque nos ha dado su Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 13. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias con todos nuestros corazones porque sabemos que nos sostienes con tu mano y nos guías en todos nuestros caminos a pesar de toda contradicción, de toda lucha, de toda aflicción y confusión en nuestro interior. ¿Qué es todo esto en comparación con tu amor que no nos abandona, sino que por el contrario nos cuida y finalmente nos lleva a lo bueno? Libéranos, Señor, de nuestras muchas cargas. Libera nuestros espíritus y nuestras almas cada vez más hasta que no podamos hacer nada más que alabarte y agradecerte con el corazón, con el alma y con todas nuestras fuerzas por todo lo que eres para nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos a relacionar aquí también a... ¿Dónde está? Isabela, creo. Vamos a mirar qué dice así. Está. Voy a revisar nuevamente. Bueno, jovencitos, les voy a compartir aquí por el chat la pizarra que vamos a trabajar en el día de hoy, que es complementación, la vamos a ir construyendo desde la del viernes pasado. En esa del viernes pasado nosotros trabajábamos algunas nociones de rompimientos de enlaces. Un segundito, vamos a esperar que cargue para poder hacer el recorderis. Por ejemplo, todo esto lo trabajábamos el viernes pasado. Recuerden que estamos mirando los grupos funcionales, sobre todo explicando aquellos que se relacionan con otros. Dentro de esos que se relacionan con otros tenemos a la función alcohol, que me origina a un aldehído si el alcohol es primario, a través de rompimientos heterolíticos, que ahorita vamos a recordar algo de eso. Si el alcohol es secundario, entonces me originará una acetona, ¿verdad? Fundamentándonos, por ejemplo, en la posición de los elementos en virtud de la tabla periódica. Recordando que el grupo funcional OH, que es el del alcohol, se va a unir a un carbono. Entonces, toda esta estructura COH la consideramos como el centro reactivo. O sea, en virtud de ella es que ocurren los procesos, no del otro carbono que no interviene para nada, como nos damos cuenta aquí en este recorderis que estamos haciendo. Por ejemplo, recordar que el carbono está ubicado en el grupo 4 de la tabla periódica, mientras que el oxígeno está en el grupo 6, un poquito más a la derecha, y el hidrógeno está en el grupo 1, totalmente a la izquierda. Eso me indica que el más débil de los tres es el hidrógeno, pero incluso el hidrógeno, recordando 10º grado, tenía la posibilidad de trabajar con +1 en la mayoría de los compuestos, pero hay una excepción. La excepción es cuando el hidrógeno trabaja con -1. Decíamos en ese momento que cuando trabaja con -1 estaríamos en el caso de los hidruros, ¿cierto? Bueno, allí pudimos más o menos explicar cómo se obtenía un alcohol, eso lo vamos a ir profundizando después. A partir de un alcohol primario, un aldehído, que también es primario. Seguido de eso, complementábamos algo que veíamos ayer, esto que veíamos ayer en inorgánica. ¿Cómo lo completábamos? Los enlaces de covalentes simples pueden romperse de dos maneras diferentes. De una manera simétrica, ese proceso me originará la formación de los radicales, que hoy vamos a explicar con suficiencia ese tema. ¿Cuáles son los más comunes? En ese sentido, son radicales por dos razones. Primero, el carbono va a quedar con un hidrógeno menos.
y que completará la tetravalencia cuando ese carbono se una a una cadena carbonada, que puede ser lineal, mucho mayor, o puede ser ramificada, incluso puede ser cerrada también. Y en su correspondencia, si B simula ser hidrógeno, entonces el hidrógeno queda con un punto. Pero de los dos, consideramos radical a la opción, A. Un segundito. Hola, Tefi, ¿cómo estás? Bien, profe, disculpe por llegar ahora, es que estaba teniendo problemas. Tranquila. Profe, yo también estoy aquí. Un segundito. Yo sé que aquí en Sincelejo se ha ido la luz varias veces y hay sectores en donde no hay, entonces uno tiene en cuenta eso. ¿Quién me habló ahorita? Discúlpenme. José. Ah, José, listo, ya José, ya te relaciono aquí. Listo. Bien. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, pero bueno, como no siempre se van a formar radicales, sino que también se forman carbocationes o carbaniones, entonces analicemos qué puede suceder de otra manera. Si no se rompe por la mitad, pues puede unirse antes del enlace o después del enlace, como en esta situación que estamos analizando. Si se rompe después del enlace, A se convierte en un anión. En 10º grado le llamábamos anión. Acá en orgánica le vamos a llamar posiblemente carbanión, si es que el carbono se queda con el electrón, porque igual se lo puede quitar al hidrógeno, ¿verdad? Y B simularía ser un catión. Pero si el enlace se rompe antes de la unión con A, entonces ya A queda positivo y B queda negativo. Como nos damos cuenta, hay cargas y siempre que existan cargas en un proceso como en este, mira, aquí hay cargas como en este, quién se va positivo, quién se va negativo, hablaríamos de una rotura heterolítica o de forma asimétrica. Me origina dos nombres diferentes: carbanión, cuando el carbono es quien quita, o carbocatión, cuando el carbono es el que pierde. Recordábamos, por ejemplo, cómo se formaría entonces un grupo de ácido carboxílico. Pues a partir de un monol, que es un alcohol, pero terciario. Es terciario porque el OH, que es el grupo funcional del alcohol, se une a un carbono que está unido a 3, que chuleamos en ese momento con color blanco. Es terciario. Ese terciario quedaría en el centro de un triángulo, o sea, bastante protegido por estos 3 carbonos. Por eso se hace difícil que ocurra esta formación de un ácido carboxílico, a partir de un alcohol terciario. Pero resulta que la clase de hoy es complementaria con la que veíamos ayer en normalidad. A mí me debieron haber dicho algo de esto el año pasado. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Si a mí me dicen que A unido a B se caracteriza porque A es positivo, pues me deben decir es positivo porque pierde electrones de una manera etérica. Y si AB es la generalización de un ácido, entonces A simula ser el hidrógeno, que es el grupo funcional de los ácidos. Y B, que queda negativo, simula ser el no metal, que va a tener más fuerza siempre que el hidrógeno, que va a estar a la izquierda. Como los enlaces se rompen, esa molécula me deja en libertad dos cosas: el catión y el anión. Aquí yo no puedo hablar de carbocatión y carbanión. Esto es una generalización de inorgánica, porque me están hablando de una base y de un ácido inorgánico. Ahora, si CD simula ser la generalización de una base, y en 10º me dijeron, no, es que el grupo funcional de la base es el hidroxilión, y el hidroxilión trabaja siempre con un estado de oxidación -1. Y me dicen, es -1 porque el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1, hacemos la resta, me da -1. Yo me quedo tranquilo
porque matemáticamente eso es correcto. Menos 2 más 1 me da menos 1, eso matemáticamente es correcto, pero no es del todo cierto. No es del todo cierto. El OH queda negativo porque tiene que complementarse con el hidrogenión del ácido para que me forme el agua. Y el agua va a tener la misma cantidad de hidrogeniones, 1, que la misma cantidad de hidroxiliones, 1. Por eso el agua ni la puedes decir o clasificar como ácida, ni la puedes clasificar como básica. El agua es neutra. Y su pH, decíamos ayer, es 7.0 de 14 valores máximos que tiene la escala de acidez y basicidad. 7 se le otorga al agua por esa razón. El hidrogenión es 1 y el hidroxilión es otro. Su sumatoria le va a dar 0. ¿Cierto? En ese orden de ideas, entonces se me forma agua como solvente en una solución. Ahora entiendo por qué es una solución electrolítica. Y CD en ese orden. No puede ser BC, porque si yo sé, valga ahí la aclaración, si sabemos cuántas cargas se pierden, deducimos cuántas cargas se ganan, porque su sumatoria me va a dar 0. Y el más débil siempre va de primero. Lo analizábamos ayer, hablábamos de la adaptación, hablábamos de los medios de producción, hablábamos de las potencias. En fin, lo que gobierna la economía también gobierna la biología y también gobierna la química. Fortaleza, en economía, dinero, euros. En biología, fortaleza, tamaño, el más grande se come al más pequeño, es lo normal. Y en química, el más fuerte, electronegativamente hablando, pues le quitará al más débil, ¿verdad? Se me forma CB, que es la sal. Eso, si tengo en cuenta los orígenes de las fórmulas y no me trate de memorizar. Es que el sulfato férrico es F2, no sé qué. Me martirizo metiéndome ese montón de cosas en la cabeza y no me abordan la parte analítica, que es mucho más fácil. ¿Quién se va con quién y por qué? Ordeno y se acabó. Saco cuentas y ya. Es más fácil que aprenderme ese montón de cationes y aniones. Eso lo necesitaremos en parte, no para hoy, pero sí para las clases que vienen. Porque hoy nos vamos a enfrascar, nos vamos a detener un buen ratico en radicales tipo alquilo. O sea que si hablo de radicales, necesariamente estamos bajo el lente de la homólisis, que es la que me origina radicales. Y esa homólisis me origina radicales de tipo alquilo, como te das cuenta ahí en el título, porque la homólisis se aplica en el enlace covalente simple. ¿Y cuál es el grupo funcional de esa estructura? Pues los alcanos abiertos, que son los que más hidrógenos tienen por mol de los hidrocarburos. Los que más hidrógenos tienen por mol de los hidrocarburos son los alcanos abiertos. También se le llaman saturados y también se le llaman parafinas. Como son muy estables, reaccionan poco. Y son muy estables porque tienen su tetavalencia definida. Y la unión entre carbono-carbono, es mucho más cercana en un alcano que en un alqueno y que en un alquino. Eso también es importante analizarlo en el orden de reactividad. Bueno, en este caso, con los dos primeros no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los radicales, como bien observas aquí, me recuerdan que provienen es de la expresión general de los alcanos abiertos, CnH2n más 2, y que terminarán siempre en il o en ilu. Qué pena. Un segundito, voy a cerrar aquí. Bueno, esa es nuestra realidad económica. Y que me recuerdan que termina en il o hilo para diferenciar la cantidad de hidrógenos que de donde venga. Ejemplo, hemos venido insistiendo en que los 4 primeros prefijos
en orgánica no tienen nada que ver con figuras geométricas, como por ejemplo el polígono de 5 lados, que es pentágono, el de 6 lados, que es hexágono, el de 10 lados, que es un decágono, y así sucesivamente. Los primeros 4 no tienen nada que ver con eso. Entonces, el prefijo met opera para un solo carbono. El prefijo et, voy a ampliar aquí un segundito. El prefijo et opera para 2 carbonos. El prefijo prop opera para 3 carbonos. Voy a ir aquí un segundito. Si la toco, entonces se me tiñe. El prefijo but para 4 carbonos. Met 1, et 2, prop 3 y but 4. ¿Qué sucede con el metano? El metano, te recordará, tiene fórmula molecular CH4. Yo no puedo decir que en el metano este carbono único que hay es primario, porque un carbono es primario cuando se une a otro. Entonces, que hay un solo carbono, ¿a quién está unido? Está unido a 4 hidrógenos. Ese carbono no puedo decir que sea primario, simplemente que es único y ya, ¿cierto? Es único. Si ese carbono es único y dado caso pierda un hidrógeno, se me convierte en metil, porque al esto llamarse metano, que me indica met1 y sufijo ano del enlace simple característico del alcano, mantiene la raíz met, que me indica 1, pero el sufijo il va a estar de acuerdo con la cantidad de hidrógenos que tenga. Mire que aquí hay 3 en comparación con este que son 4. Esto es radical, esto no es radical, este es el que lo origina. Ahí no hay ningún problema, porque hay un solo carbono. En el caso del etano, tiene 2 carbonos, pero va a tener 6 hidrógenos si aplicamos esta fórmula. Reemplacen la n por 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Sí ves? El radical tendrá 2 carbonos, que la raíz se mantiene, pero el número de hidrógenos disminuye. ¿Cuánto? 1. En comparación con el carbono del que venía. Por eso usted observa aquí que como los 2 carbonos son primarios, este se une a este una vez y este se unirá de la izquierda una vez. Ambos son iguales, entonces da lo mismo romper acá que romper acá. Me va a dar la misma estructura. ¿Cuál? Este radical al que llamamos etil. Pero hasta ahí me llegó el carriel, porque el carriel se me cae. Si alguno de ustedes me pregunta, profe, ¿y qué pasa acá? ¿Qué pasa con los compuestos que tengan más de 2 carbonos? Entonces yo te puedo decir cualquier cosa. No, mira, este es radical. No, pero ¿por qué? ¿Por qué esto aparece aquí? ¿Por qué esto aparece acá? Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a explicar más detalladito aquí. El propano me indica 2 cosas, que es el que pagamos en la casa todos los meses. Gas propano, gas domiciliario. 3 carbonos, pero va a tener 8 hidrógenos, por aquello de la fórmula general. De esta cadena de 3 carbonos yo observo analíticamente 2 cosas. Primero, que este carbono es primario, aquí donde está el punto rojo, y este carbono es primario, aquí donde está el punto rojo. O sea que en la cadena de 3 carbonos hay 2 carbonos primarios y el del centro se une al de la izquierda una vez y a su derecha otra vez. O sea que hay un solo carbono secundario. O sea, hay 2 distintas clases de carbono. Entonces aquí yo tengo que explicar otra cosa que no hicimos con el metano y que no hicimos con el etano. No fue necesario hacer esto, pero en el propano sí que es necesario y en el butano sí que va a ser necesario y en el que sigue aún más, porque aumenta el número de carbonos. Hay más posibilidades de analizar incluso clases de cadena. Aquí yo no puedo analizar ningún otro tipo de clase de cadena
a no ser que sea exclusivamente la lineal. ¿De qué otra manera puedo escribir esto? No puedo escribirla más. De aquí no puedo sacar una forma, por ejemplo, arborescente. ¿Por qué? Porque hay un solo carbono secundario. Ya cuando existan dos carbonos secundarios la cosa cambia. Pero estamos primero explicando este. ¿Qué sucede? Que como aquí donde está el asterisco verde es primario, igual que este, en donde diferencié las H son iguales, entonces da lo mismo explicarlo de este lado de la izquierda que explicarlo de este lado de la derecha. Por comodidad vamos a hacerlo de la derecha. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos rompimiento heterolítico para entender por qué me queda esto así. CH3, mírelo aquí, no pasa nada. CH2, mírelo aquí, no pasa nada. Los enlaces siguen siendo simples, míralo, iguales. Pero lo que cambia es el número de hidrógeno. Aquí teníamos 3 al comienzo y terminan 2 al final. Pero incluso en esto se cumple lo que decíamos acá. Se cumple que quién se va con quién y quién se une con quién. Lo mismo sucede aquí. Tengo que decirlo. Si hay 8 hidrógenos, tienen que aparecer los 8 hidrógenos acá. 7 en el radical que encerramos en azul. ¿Y por qué? Porque es el radical orgánico. El hidrógeno no es radical orgánico. No es radical orgánico. A mí el radical que me interesa es el orgánico. En este caso yo no puedo decir carbanión ni carbocatión porque aquí no hay carga de ningún tipo. Se rompió de manera simétrica. ¿Con qué objetivo? De que esta estructura probablemente se una a una cadena más larga, que la vamos a necesitar en el siguiente tema, que es nomenclatura de hidrocarburos ramificados. ¿Cómo nombro una cadena larga? Ahí vamos a hacer varios ejercicios. Primer radical. Nombre para este primer radical. Conserva la raíz. ¿Cuál es la raíz? Pro. Porque tiene 3 carbonos. Pero si lo comparo con el propano, tiene un hidrógeno menos. Mira, 7. 3, 5, 7. Entonces, termina aquí en il para indicarme que es un radical orgánico. Pero se le puede llamar de otra manera. Tiene una sinonimia con este término. Prop, que me sigue indicando 3 carbonos. Hilo, que es la segunda terminación para radicales. Propil o propilo es lo mismo. Y se utiliza este nombre cuando el hidrógeno de menos o el electrón de menos, como le quieras decir, está en cualquiera de los 2 carbonos primarios. Primarios, que sería este, donde está el punto negro, o este, ahorita donde está el punto negro. Como ambos son iguales, la fórmula no va a cambiar, la fórmula estructural no cambia, mucho menos la molecular. Lo que sí cambia es esto. Tenemos la misma cadena de 3 carbonos, pero intento explicar qué sucedería si el hidrógeno de menos ahora no está en el carbono número 1, sino en el carbono número 2. O usted también puede decirlo de otra forma. Profe, y si yo muevo este electrón de menos y lo coloco en el secundario, ¿qué pasa? Entonces ya aquí no pueden haber CH2, porque estaría sobresaturado. Tiene que haber CH. Punto. Aquí no puede ser CH2, porque estaría insaturado. Tiene que ser CH3. Mírelo. Si lo mueves, te queda CH3, te queda CH3 y te va a quedar CH. ¿Sí ves? Y este punto es por donde se tiene que unir este radical a una cadena. No se puede unir aquí porque me sobresaturaría el carbono. No se puede unir por acá porque lo sobresaturaría. Tiene que unirse por el secundario. En cambio, acá, ¿por dónde se va a unir? Por aquí no puede, se sobresatura. Tiene que unirse por donde esté la deficiencia de hidrógenos. O sea, restituye el enlace al unirse a una cadena. Eso es lo que vamos a decir como conclusión. ¿Verdad? Pero como esta estructura es diferente y el carbono en deficiencia de electrones
es el secundario, yo puedo utilizar el prefijo sec, que me indica secundario. C, porque algunos cuando hacíamos las actividades anteriores me hablaban era de secundario, de segundo, no, secundario, ¿cierto? Aunque bueno, eso es denominación. Secundario. ¿Cuántos carbonos? 3. Prop. Mira que ahí hay dos informaciones diferentes. Secundario, y prop, 3 carbonos. Sí, pero tiene un hidrógeno menos. Ok. Termina en il. Propil. Oh, profe, mira, lo que pasa es que yo estuve leyendo el documento tal y encontré otro nombre. Dice propilo. Yo te diría, son sinónimos. Secundario, prop, 3 carbonos, y sufijo hilo. Ahora, como estos dos son sinónimos, nombres, y esta estructura tiene la misma fórmula molecular de esta estructura, se le puede llamar a esto iso, que significa isómero. Prop, de 3 carbonos. Pero tiene un hidrógeno menos. Iba sin filtro. Isopropilo, que es lo que ellos tienen aquí en la gráfica. En la gráfica, ¿qué nombre no te aparece? Mira, aquí no te aparece sec por ningún lado. Mal haría yo en no decirles. ¿Por qué? Porque aquí sí me lo dicen. Ay, porque aquí me lo dicen, aquí ya no. Y acá no. Si opera lo mismo, aquí hay carbonos secundarios igual que hay acá. Ah, no, pero profe, vamos a esperar un tantico. No, porque mire que aquí está clarito. Sec, butil, y aparece ter. Ah, entonces si sec es secundario, ter va a ser terciario. ¿Sí ven? Entonces no puedo esperar hasta llegar a este ejemplo para no mencionarles que este posible nombre aquí también puede ser sec propil. O sea que el propano me genera 2 radicales porque tiene 2 tipos diferentes de carbono en su cadena. A mayor número de carbonos diferentes, mayor número de radicales propuestos. Mira que el propano tiene 2 carbonos diferentes, hay 2 radicales diferentes, el propil y el sec-propil. Bueno, metámonos con este cuento. Butano. Ya aquí se cae el carril de lo anterior. En el butano, si aplicamos la expresión igualita que teníamos acá, para no regresarme tanto, que casi no se ve muy bien, CNH, 2 por N más 2. La N, número de carbono, no se le olvide acá en orgánica. En inorgánica significa otra cosa. Y me dicen but. Ven acá que es but, 4 carbonos. Ah, ok, entonces yo reemplazo la N por 4. Y matemáticamente hago 2 por 4, 8, más 2, 10. El butano, que también es un gas a temperatura ambiente, los 4 primeros son gases a temperatura ambiente, tiene como acompañante 10 hidrógenos. Todos los radicales del butano, son más de 2, se parecen en que poseen la misma fórmula molecular. O sea que todos los radicales son isómeros entre sí, sí. Radicales no serán isómeros con los compuestos de donde se originan, no, porque no tienen el mismo número de hidrógenos, ¿sí ves? Uno menos que de donde viene. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es el inconveniente? Que esto nosotros no lo habíamos dicho, lo estamos diciendo hoy. Que probablemente una cadena abierta para un mismo compuesto tenga 2 opciones. Una lineal
y una ramificada. Profe, ¿cuándo se da esto? Se da esto de las dos opciones cuando en el compuesto hayan más de un carbono secundario. Mire que aquí no lo dijimos. Aquí no lo dijimos porque hay uno solo. Ya con el butano la cosa va a cambiar y con el pentano sigue cambiando y con el hexano más, porque va aumentando el mayor número de carbonos secundarios. En la lineal, ¿qué es esta? 1, 2, 3 y 4. Esa es la lineal. Como es un alcano, todos los enlaces son simples. ¿Qué observamos? Aquí donde está el puntico, donde está el punto rojo, son los únicos dos carbonos primarios que hay. Míralo, dos carbonos primarios. Sería este y sería este. Los otros, vamos a colocarle asteriscos, son carbonos secundarios, porque se unen a dos carbonos. ¿Cuáles? Por ejemplo, este se une a un primario, el de la izquierda, y se une a un secundario a su derecha, o sea que este es secundario. Ahora, este está unido a un secundario a la izquierda y a un primario a su derecha. Estos dos son primarios y estos dos son primarios los extremos y los intermedios son secundarios. Hay más opciones para hacer lineal. En cambio, en la ramificada, ¿cómo cambio esto? Para que siga siendo abierta, pero que siga teniendo forma de un árbol. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Aún me resta uno. Si usted cree que poniéndolo aquí es una forma nueva, te diría no, porque esta es la misma lineal. Lineal es uno tras otro. No es ramificada esta estructura. Entonces borren esa opción de allí. Si la colocas en este carbono, pues es la misma que tenía porque son primarios. Ah, pero si usted la coloca en uno secundario, ya ese secundario deja de serlo y se convierte en un terciario. Simple, simple, simple. Y en la ramificada me aparecen tres carbonos primarios. Este que vamos a chulear, este que vamos a chulear y este que vamos a chulear. Esos tres son primarios. Y voy a colocar un asterisco en el del centro, que es el único terciario que hay. ¿Por qué? Hacia su izquierda con uno, hacia arriba con otro y hacia su derecha con otro. Es terciario. Entonces aquí hay más posibilidades de existir más radicales que en el propano, que tiene una única opción. A mayor opción, mayor número de radicales. ¿Qué pasa entonces? Analicemos matemáticamente qué sucede aquí. Si rompemos en cualquiera donde están los puntos rojos, me va a dar el mismo radical. Un radical para esta primera estructura. Y me va a dar otro radical si rompemos en cualquiera de los dos que son secundarios. O sea que la lineal me originará dos radicales. Recuerde que radical se abrevia con la letra R mayúscula, si es abierto. No hay más opciones en la lineal de radicales. Ahora miremos en la ramificada. En la ramificada hay tres primarios y hay un terciario. Como hay dos clases de carbonos diferentes, pues me van a dar dos tipos de radicales diferentes. Uno, un radical cuando el hidrógeno de menos esté en el terciario. Y como estos chulitos son iguales, pues va a ser otro distinto al terciario. ¿Sí ves? O sea que en el ramificado voy a obtener también dos radicales. Butano en total me van a dar 4 radicales.
el doble de lo que me da el propano. El etano no hay otra opción. El metano no tiene más opciones. Las opciones aumentan a mayor cantidad de carbonos. Prop 2, but 4, pent va a tener 5. ¿Cierto? Esto es lo que me explican ellos aquí. Miren. Si rompemos faltan 5 minutos. El hidrógeno de menos está en cualquiera de los carbonos que son primarios. Me va a dar lo mismo aquí que acá. Como el carbono es primario, ese radical se llama butil. No me están diciendo dónde está, pero yo sé dónde está el hidrógeno de menos. But. Mire lo que aparece en prop. Carbono primario. Prop. Carbono primario. But. Es el primer radical que existe. Cuando los carbonos o cuando los hidrógenos de menos estén en cualquiera de los carbonos primarios. But. Primer radical. Contemos 1, 2, 3, 4. Los mismos 4 que analizábamos acá. Mire, 2 lineales, 1 para el primario y 1 para el secundario. 2 ramificados, 1 cuando el hidrógeno de menos esté en el terciario y 1 cuando el hidrógeno de menos esté en cualquiera de los 3 primarios. Por eso me dan 4. Tienen razón en esta gráfica de trabajarme 4 radicales. ¿Qué pasa si este electrón de menos lo coloco aquí? El número de hidrógeno de este carbono secundario disminuye. Míralo aquí. Este queda igual, este queda igual y este quedará con sus 3 hidrógenos para cumplir tetravalencia. Carbono secundario. Como está en el carbono secundario, aparece el prefijo sec. Secundario, but, 4 carbonos. Hil o hilo, radical. ¿Cuántos hidrógenos? 2, 4, 6, 9. 3, 4, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 7, 9. Cualquiera de los 4 radicales tiene el mismo número de carbono y el mismo número de hidrógeno. O sea que los 4 son isómeros entre sí. Carbono secundario. Ahora, si el hidrógeno de menos está en el carbono terciario, ya estaríamos en la cadena ramificada, segunda alternativa, pues ese radical se empieza a nombrar con el prefijo ter, distinto a sec. Terciario, míralo. But, los mismos 4 carbonos que tenía esta lineal y que tenía esta lineal. Y los mismos 9 hidrógenos que tiene este y que tiene este. Pero que no va a tener el butano, que tiene 10. Terbutil. Ahora, si en lugar de ser en el carbono terciario es en cualquiera de los primarios, para no confundirme con los anteriores, que no hemos utilizado el prefijo iso, aquí lo utilizan. Isobutil, para indicarme que el isobutil es isómero del terbutil, del secbutil y del butil. Va a tener el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos. ¿Cierto? Estos son los más utilizados, pero no son los únicos. Aquí no aparece, no les quise colocar el del pentano, porque en el pentano tenemos que analizar incluso lo siguiente. En el pentano, lo que teníamos aquí. En el pentano, tú puedes decirme, pentano es esto. Linealmente sí. Y, profe, ¿y esto también sería pentano? Yo te diría sí, pero de manera ramificada. Van 2 posibilidades. Profe, y esto también sería pentano. Yo te diría sí. Porque si todos los enlaces son simples, estas 3 posibilidades de cadena
y dos grandes clases de estructuras son las mismas, coinciden con esta fórmula: 5 carbonos, 12 hidrógenos, el doble de carbono más 2. ¿Cierto? ¿Aquí hay carbono cuaternario? Sí, mírelo. Aquí no hay. Solo hay primarios y secundarios. ¿Aquí hay carbono terciario? Sí. Hay terciario, primario y secundario. Entonces, estas tres cadenas carbonadas son isómeras entre sí. La lineal y estas dos ramificadas. Como el pentano tiene más posibilidades de cadena, va a tener más posibilidades ¿de qué? De radicales. No es lo mismo romper en carbonos primarios a romper en carbonos terciarios. O a romper en carbonos secundarios aquí, que hay uno solo. Aquí hay 3 secundarios. Aquí no hay secundarios. Aquí hay un secundario, un terciario y 3 primarios. Son diferentes. Las posibilidades aquí aumentan. Entonces, como conclusión, a mayor número de carbonos, más posibilidades de existir cadenas carbonadas de esa misma estructura. Y consideraríamos a esas posibilidades isómeras entre sí. Si usted satura, te va a dar los mismos 2 hidrógenos aquí que aquí o que acá. Mire. Hay 4 que son primarios. De a 3 carbonos te da 12. Porque el cuaternario no le puedes colocar nada. ¿Sí ves? Te dan los mismos 12 hidrógenos. Y acá, 3. Hay 3 primarios. De a 3 son 9. El terciario solo resiste 1, 10. Y el secundario resiste 2, 12. Te va a dar lo mismo, ni que decir aquí. ¿Cierto? Bueno, esa es, digamos, la parte inicial, la cuota inicial, para poder entender lo que va a pasar con la nomenclatura de esos grupos funcionales, cuando estén unidos a radicales. ¿Alguien me escribió algo? Qué pena. No, Sara, tranquila, no hay problema. No hay problema por eso. Me le robé un minutico. Que mi Dios me los bendiga. Se cuidan, por favor. Se le quiere, se le respeta. Chao, profe. Chaito. Gracias. Ok. Chao, Chaito. profe, Hasta luego. profe, muchas gracias. Chaito. Ok. Chao. Chao, profe. Gracias Chao. por la clase.